Hola y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a analizar la montaña de informes y artículos que nos han llegado sobre la situación en América Latina. Y la verdad, el panorama está al rojo vivo. Desde luego, es que hay tantas piezas moviéndose a la vez que es fácil perderse. Parece un tablero de ajedrez gigante, ¿verdad? Donde cada movimiento en una esquina provoca un terremoto en la otra. Totalmente. Tenemos tensiones militares, crisis políticas, giros diplomáticos. Un auténtico rompecabezas. Pues esa es nuestra misión en los próximos minutos. Intentar ordenar un poco este caos. Vamos a conectar los puntos y a entender no solo qué pasa, sino por qué es tan importante. Vamos a ello. Y este análisis en profundidad es posible gracias a ProWave AI. Toda la información ha sido recopilada y estructurada por Stylo News, la aplicación de noticias impulsada por inteligencia artificial. Pues si te parece, empezamos por el epicentro de todo, que está claramente en la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Sí. Lo que hemos visto en noviembre de 2025 no es una simple subida de tono. Es una escalada en toda regla por parte de la administración estadounidense. Y ojo, que no han sido solo palabras. Han puesto, como se suele decir, toda la carne en el asador. Ah, no. El movimiento más visible, casi cinematográfico, ha sido el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford en el Caribe, muy cerca de Venezuela. Exacto. Y hablamos del mayor despliegue militar de Estados Unidos en la región desde la invasión de Panamá en 1989. Eso no es un gesto simbólico. Para nada. Es un mensaje de fuerza muy claro. Pero a mí lo que me parece aún más significativo son las acciones que lo acompañan. Las implicaciones legales y políticas son enormes. ¿Te refieres a las declaraciones de Trump sobre operaciones terrestres? A eso. Y sobre todo a la designación formal de Nicolás Maduro y del llamado Cártel de los Soles como miembros de una organización terrorista extranjera. Ahí quería llegar, porque para quien no esté familiarizado, cuando se habla del Cártel de los Soles, no hablamos de un cártel de la droga tradicional. No es como el de Sinaloa, por ejemplo. Exacto. Es el nombre que se le da a una presunta red de corrupción y narcotráfico que estaría, enquistada en las más altas esferas del gobierno y del ejército venezolano. Y ponerles la etiqueta de terroristas es una acusación de una gravedad tremenda. Claro. Porque cambia por completo las reglas del juego. Jurídicamente, esto le daría a Estados Unidos un marco legal mucho más amplio para actuar, saltándose muchas barreras del derecho internacional. O sea, se pasa de la diplomacia a la lógica de la guerra contra el terror. Básicamente. Y una consecuencia inmediata ha sido el cierre del espacio aéreo, con aerolíneas cancelando vuelos. Un aislamiento de facto. Ahora bien, la justificación oficial de Washington es la lucha contra el narcotráfico. Y citan cifras que son, francamente, espeluznantes. Sí, más de 100.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos en 2023. Para que nos hagamos una idea, son más víctimas que todas las bajas estadounidenses durante la guerra de Vietnam. Es brutal, la cifra es tremenda. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Es la lucha contra las drogas la razón real o una excusa conveniente? Porque desde Caracas y otros líderes de la región señalan directamente a los recursos petroleros de Venezuela. Esa es la otra cara de la moneda. La respuesta de Nicolás Maduro ha sido la esperada. Lo califica de guerra psicológica e imperialismo y dice que el objetivo es el petróleo. Pero más allá de las palabras, sus acciones demuestran nerviosismo, ¿no? Mucho. Ha movilizado milicias civiles, ha puesto al ejército en alerta y, según varios informes, ha reforzado su seguridad personal con agentes cubanos. Y esto último es muy revelador. ¿Por qué? Sugiere que no se fía ni de su propio entorno. Exactamente. El mayor temor de un líder en su posición no es tanto una invasión, que es compleja, sino la traición interna. Claro. Reforzar tu círculo con personal extranjero indica un miedo profundo a que la presión de Estados Unidos provoque deslealtades en su propio gobierno o en las Fuerzas Armadas. Teme una implosión. Vale, el tablero está claro entre Washington y Caracas. Pero esto es como tirar una piedra a un estanque. Las ondas llegan a todas partes. Sin duda. Y las reacciones de los vecinos son fascinantes. Fíjate en Colombia. Sí. El presidente Gustavo Petro ha puesto en duda públicamente los motivos de Estados Unidos. Se alinea con la tesis de que esto va de petróleo, no de drogas. Lo que pone a Colombia en una posición diplomática muy incómoda. Históricamente es el principal aliado de Estados Unidos en la región, sobre todo en la lucha antidrogas. Totalmente. Es un equilibrio muy delicado. Y mientras Petro se muestra escéptico, justo al lado en Bolivia vemos el movimiento contrario.
El giro de la nueva administración, ¿verdad? Sí, el nuevo gobierno del presidente Rodrigo Paz acaba de autorizar el regreso de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, después de 17 años de ausencia. Vaya giro. Y eso nos dice que el péndulo político en Sudamérica podría estar volviendo a alinearse con Washington. Esa es la clave. No es un hecho aislado. Sugiere que la estrategia de EU no es solo militar, sino también diplomática. El regreso de la DEA a Bolivia es un símbolo potentísimo de ese cambio. El bloque de alianzas de Venezuela se está agrietando. Y luego tenemos a México, que siempre tiene una situación particular por su propia guerra interna contra los cárteles. La situación de México es una auténtica encrucijada. Por un lado, la presidenta Claudia Sheinbaum defiende la soberanía a capa y espada y rechaza cualquier intervención. Pero al mismo tiempo tiene un polvorín en casa. Exacto. Las fuentes hablan de protestas masivas en la capital, decenas de miles de jóvenes acusando al gobierno de ser blando con los carteles. Es una cuerda floja terrible para ella. Y mientras los grandes se mueven, a otros países les estallan sus propias crisis internas, añadiendo más leña al fuego. Pienso en Perú. El caso de Perú es paradigmático. Por un lado, se cierra un capítulo con la condena al expresidente Pedro Castillo por rebelión. 11 años de prisión. Sí. Pero por otro, se abre una nueva crisis diplomática, esta vez con México, por conceder asilo político a una exministra de Castillo. Lo que a primera vista parece un asunto bilateral, pero que podría sentar un precedente muy importante, ¿no? Importantísimo. Perú quiere reformar las leyes de asilo y la propuesta se va a discutir en la OEA ahora, el 3 y 4 de diciembre. ¿Y si eso prospera? Podría cambiar las reglas sobre cómo los países tratan a las figuras políticas perseguidas. Podría ser mucho más difícil para los opositores encontrar refugio. Y si faltaba alguien en esta fiesta de inestabilidad, aparece Brasil. ¿Y de qué manera? La crisis judicial del expresidente Jair Bolsonaro ha escalado a otro nivel, prisión preventiva. Después de que intentara destruir su tobillera de seguimiento electrónico, Un acto de desafío a la justicia, que en un país tan polarizado como Brasil es echar gasolina a un incendio. Un gigante como Brasil, consumido por sus problemas, pierde toda capacidad de ser un factor estabilizador. hemos repasado el continente, pero ¿y el resto del mundo? ¿Cómo se ve esto desde Europa o Asia? Pues la reacción internacional es comunónimo de escepticismo y preocupación. Naciones Unidas y varias ONGs han sido muy críticas con los ataques de la Marina estadounidense a presuntos barcos de narcos en el Caribe, Se habla de más de 80 muertes sin que se incautara droga. lo que ha llevado a que se hable de posibles ejecuciones extrajudiciales. Y esto ha sentado fatal entre los aliados tradicionales de EU. Claro, me imagino. Países como Francia, Países Bajos y el Reino Unido han restringido el intercambio de inteligencia con Washington. Es una brecha de confianza importante. Pero Venezuela no está completamente sola. No, mantiene el apoyo de sus aliados estratégicos, Rusia y China, lo que convierte esta crisis regional en una pieza más del gran puzzle geopolítico global. Y aquí es donde la realidad se vuelve casi surrealista, porque mientras todo esto está a punto de estallar, el mundo sigue con lo suyo. Y México gana Miss Universo. Representante de México es coronada Miss Universo 2025. Es la metáfora perfecta de nuestra realidad global en pantalla partida. En un canal, la geopolítica más dura, en el otro, un concurso de belleza. Pero es que la ironía no acaba ahí. No. Pocos días después, las propias autoridades tailandesas emiten una orden de arresto contra la copropietaria de la organización Miss Universo. Por presunto fraude financiero. Es casi una comedia negra. Añade una capa de absurdo a todo. Y para completar este tríptico de contrastes, mientras en América se hablaba de guerra, el Papa León XIV iniciaba una visita histórica a Turquía y Líbano para promover el diálogo interreligioso. Un mensaje de paz justo cuando el mundo parece obsesionado con la confrontación. Es una locura. Da una perspectiva increíble de la complejidad del momento. Bueno, después de analizar todo este lío, si tuviéramos que poner el foco en los puntos clave a vigilar en los próximos días, ¿cuáles serían? A ver, yo destacaría 4 puntos críticos. El primero y el más obvio. Si las anunciadas operaciones terrestres de EU en Venezuela se materializan. Ese es el factor de mayor riesgo. Sin duda. Si cruzan esa línea, la respuesta del ejército venezolano es la gran incógnita y podría desencadenar un conflicto abierto. El segundo punto, supongo, tiene que ver con las alianzas de Venezuela que se debilitan. Exacto. Hay que observar con mucha atención los resultados de las elecciones en Honduras del 30 de noviembre. Cada país que se aleja de la órbita de Caracas es una victoria para la estrategia de aislamiento de Washington. La OEA. Sí. Esa reunión del 3 y 4 de diciembre sobre las leyes de asilo es fundamental.
podría redibujar el mapa de la protección diplomática en el continente. Y por último, no podemos quitar el ojo de las crisis internas. Desde luego. La evolución de la situación de Bolsonaro en Brasil y la inestabilidad en Perú seguirán siendo factores que añaden incertidumbre. Esos son los frentes a vigilar. La verdad es que tener una herramienta que te ayude a conectar todos estos puntos es clave. De hecho, así es como hemos podido preparar este análisis. Ha sido generado por Estilo News. Stilo News es una aplicación para móvil y ordenador que permite a cualquiera crear sus propios informes de inteligencia personalizados. Usa inteligencia artificial para analizar en tiempo real más de 250 fuentes de noticias y redes sociales como X en más de 20 idiomas. Te permite identificar tendencias, entender qué piensa cada actor implicado y hasta visualizar los eventos en un mapa. Y todo en menos de un minuto. Bueno, para obtener informes de noticias personalizados, basados en IA y bajo demanda, se puede visitar www.stylosnews.com y suscribirse. Bueno, creo que con esto queda un mapa bastante completo de por dónde van los tiros. Sí, basado en toda la información que hemos manejado. Esperamos que este análisis sea útil. Y como reflexión final, dejamos una pregunta que se desprende de todo esto. Si la presión sobre Venezuela no es una táctica aislada, sino parte de un patrón que incluye a Bolivia y México, ¿estamos viendo el nacimiento de una nueva doctrina Monroe para el siglo XXI? Más sutil quizá, pero igual de contundente. Algo para darle una vuelta. Agradecemos la atención. Si hay algún otro tema sobre el que les gustaría que hiciéramos un análisis, no duden en hacérnoslo saber. Les invitamos a seguir a Estilo News en sus redes sociales favoritas. Buenas noches.